Buenas noches. Quisiera que hoy iniciáramos orando. ¿Quiere por favor inclinar su rostro y oramos juntos? Señor, hoy regresamos a este lugar a exaltar tu nombre, a proclamar que tenemos libertad, como cantábamos ahora, solamente en ti. Te agradecemos por ello, porque no solamente nos has liberado de nuestros pecados, nos has liberado de la muerte eterna y nos has dado por encima de todo la vida, Señor, y la vida en abundancia al lado tuyo y en crecimiento día a día por toda la eternidad. Y eso, Señor, no podemos sino agradecértelo porque estamos en Cristo y es por la obra de tu Hijo Jesucristo que podemos hoy nosotros cantar y alabar tu nombre, y no solamente con canciones, sino también escuchando tu palabra, y te pedimos que nos ayudes exactamente a eso en este momento, a que nos ayudes a estar atentos, a escuchar lo que tienes para nosotros y que transformes la vida de cada uno de los que está aquí en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos esto. Amén. Estamos en Hechos 4 para aquellos que están buscando. Y yo quisiera, antes de comenzar, yo quisiera preguntar, ¿hay alguien nuevo hoy? Solamente para darle la bienvenida. ¿Alguien que sea este día su primer día? No, todos son antiguos. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, y recordarles que este domingo, solamente como anuncios, tenemos un domingo diferente. La noche hay servicio vespertino, entonces matiné vespertina, vamos a la vespertina a la noche. ¿Estamos? Sí, bueno, para que lo recuerden. Quería iniciar pensando o decirles un poco que no es extraño que estamos en medio de una guerra. Para nadie es extraño eso. Para nadie aquí en este salón es indiferente la guerra que hemos estado viviendo por años. Ya muchos de nosotros hasta nos hemos acostumbrado al conflicto armado. El conflicto armado es el conflicto que tenemos acá, es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental. Muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido y ya la violencia estaba en Colombia. Es decir, que hemos vivido la guerra todos, casi todos. Yo no puedo decir aquí casi que ninguno pueda decir que no ha vivido la guerra desde que comenzó. Más de 70 años. Y no hay ninguna vida que no haya sido afectada por esta guerra. Las cifras lo dicen todo, más de 450.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, secuestros, tragedias incontables personales. Y la época de la violencia arranca con un enfrentamiento entre los partidos liberales y conservadores. Y todo esto este enfrentamiento inicia en 1948 y de pronto seguramente desde antes, pero es ahí donde se marca el momento con el asesinato del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y las causas que muchas de estas personas dan al conflicto que vivimos ahora es la falta de empleo, las oportunidades, la desigualdad, la concentración de la riqueza, la injusticia social. Eso es lo que dicen. Falta de tolerancia, indiferencia de las autoridades o del gobierno por las personas, corrupción, porque a pesar de que Colombia es un país rico, es uno de los países más desiguales en el mundo. Es el tercero en desigualdad económica después de Haití y Honduras. Esa desigualdad es impresionante. Y esa es la razón por lo que muchos dan que este conflicto se mantenga, continúe. Hay otros que dicen que ese conflicto continúa simplemente porque es un negocio que se perpetúa influenciado por el narcotráfico. Y según el ELN y las FARC y estos grupos, su ideología es una ideología marxista-leninista. Ellos quieren deshacer la desigualdad y eso al final es el comunismo. Y el comunismo
es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en donde no existe la propiedad privada, no existen las diferencias de clases, en donde los medios de producción están en manos del Estado y son ellos los que distribuyen de manera equitativa según las necesidades. Y algunos de estos grupos utilizan los versículos que les voy a leer como soporte para sus ideales, pero lo que les voy a leer no habla de comunismo, no habla de comunismo. Noten el versículo 32 de capítulo 4, versículo 32, dice: la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y ahora pasemos al 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Alguno, después de que yo dije que no era comunismo, me va a decir: pero si ahí está el comunismo. Se dividía todo, traían todo y nos lo dividíamos entre todos, pero no lo es. Y es sorprendente que uno lea esto y todavía diga que lo es. Quiero tratar de mostrarles que es exactamente lo contrario al comunismo o a cualquier otro esfuerzo humano que pueda producir este tipo de comunidad. ¿Y cuál es la diferencia entonces con el comunismo? Bueno, hay una diferencia que ya lo marca y lo define todo de una vez. Este texto, leyéndolo simplemente, solamente observando el texto, ya lo debería dejar claro. Observen que lo que sucedió aquí es totalmente voluntario. Vuelvo a leer el texto, versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que de todas las cosas que eran de propiedad común. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¿Sí notan? Es voluntario. A nadie se le está pidiendo ni se le está quitando nada. Ahora piensen en el comunismo. ¿Cuánto hay de voluntario en los países comunistas? ¿O qué es lo que la guerrilla quiere de manera voluntaria? Es la vacuna voluntaria, son los encuentros voluntarios. Ellos se financian de forma voluntaria de alguna manera. Nada es voluntario donde hay comunismo. Ese sistema lleva a cabo sus propósitos por la fuerza. Por eso es que estamos en contra, porque es por la fuerza. Ese sistema desafía a la propiedad privada. Yo no estoy hablando en contra, yo no estoy diciendo que la corrupción está bien, por supuesto que no. La corrupción no está bien, la desigualdad está bien, por supuesto que no. Pero el comunismo no es el camino. El comunismo ha eliminado, podemos usar ese término, eliminado probablemente más personas que los mismos nazis en la época de la guerra. Esta comunidad cristiana que estaba aquí en Hechos es una antítesis del comunismo. El comunismo impone una igualdad. Y en la iglesia primitiva había una igualdad voluntaria, y eso hace la diferencia. Y las personas se gozaban en eso. Nada se hizo con un espíritu de miedo. Noten lo que hacen ellos: van y venden sus propiedades y las traen para suplir la necesidad de las personas que tenían necesidad. Es contrario a un sistema impuesto. Bueno, dejen eso en su mente. Esa es la idea que quiero dejar clara en este momento, que no es comunismo, que de una vez dejemos de lado que esto no es comunismo, pero quiero hablar ahora de otras cosas que también nos ayudan a entender un poco este texto.
Ahora piensen en la paz por estos días, la paz total. Hay paz total, pero las cosas siguen igual o peor, ¿no? Nosotros con mi esposa visitamos el Cauca hace algunos años para hacer ministerios y en esos días el gobierno tenía controlados a los violentos, pero un día se firma la paz y ya ahora es peor, no se puede volver, nadie puede ir por allá. La paz del mundo es una farsa, así es, y por más que estemos ya cercanos a la Navidad, en donde el eslogan de Navidad es en la tierra paz, pero el mundo sigue desgarrado y en problemas. Y nosotros celebramos sí la Navidad, porque es un tiempo especial para recordar a Cristo, pero no es que haya paz en Navidad. No basta sino leer lo que está sucediendo en Ucrania y Rusia, y esa paz allí parece que no va a llegar nunca. Y no solo allá, hay muchas otras naciones en el mundo donde las relaciones diplomáticas están rotas y hay combates y hay luchas. Este mundo está enfermo. Nosotros llevamos aquí eso y yo se los mencionaba al principio. Está enfermo, estamos cansados de la guerra, pero la guerra no se va a acabar. Hay una lucha, un derramamiento de sangre. Y a lo largo de la historia la humanidad ha estado buscando la paz, la unidad, el compañerismo y la hermandad. Se habla mucho de paz y las instituciones se crean una tras otra para hacer esto de la paz. Eso es lo que busca, por ejemplo, las Naciones Unidas. Por eso es que se sientan en mesas de paz. Colombia siempre ha soñado con este sueño y ha hecho todo lo posible para producir algún tipo de paz. Pero ni el gobierno ni ninguna otra organización puede nunca lograr la paz. Si pudiera, ya lo habría hecho. Por eso llevamos 60 años, fracasando y fracasando y fracasando. ¿Por qué el mundo carece de paz? Y no somos nosotros solamente. La guerra es en todas partes. ¿Cuántos años llevan las guerras en el Medio Oriente, en todas partes? Todo el mundo está, cuando hay una paz, es simplemente para recargar sus armamento y ahí volver otra vez. Es simplemente como para estar listos para la siguiente guerra. ¿Por qué el mundo carece de paz? Y solo hay una respuesta a ese problema y esa solución solo llega hasta que se describa el problema apropiadamente. Y si no se describe el problema, se va a fracasar. Si el diagnóstico del problema es incorrecto, pues por supuesto la solución que se le dé es incorrecta. Así que debemos comenzar con la explicación bíblica de estos problemas y es tan simple como esto. Todos los problemas de la humanidad se deben a que tienen una relación incorrecta con Dios. Ese es todo el problema. El gobierno, por más que los delegados intenten de las Naciones Unidas, por más que hagamos una mesa de paz, siempre se está mirando de forma horizontal. Y si se miran unos a otros, olvidando a Dios, cualquier esfuerzo que se haga es inútil. El problema no es principalmente entre una persona y otra, el problema es entre la humanidad y Dios. El profeta Isaías hace una gran declaración que es clave para entender esto del problema. No hay paz, dice él, Isaías 48:22. No hay paz para los malvados, dice el Señor. Esa es una declaración terrible, pero cierta. Por muy avanzadas que estén las sociedades, muy desarrolladas que sean, muy instruidos que sean, muy ricas que sean las naciones, por muy importantes que sean, nunca van a conocer la paz mientras sean malvadas, mientras no estén entregadas completamente al Señor del universo. Malvada significa, por supuesto, estar en una relación equivocada con Dios. Todos los problemas de los hombres y las mujeres resultan del hecho de que están en un estado de pecado y en una rebelión contra Dios. Si se ofrece cualquier otra explicación a este estado del mundo, va a encontrar que no hay solución. Solamente hay una explicación bíblica y esa nunca se menciona. Y es por eso que cualquier intento de tratar el problema no logran nada. ¿Cuánto llevamos nosotros acá en todo ese tema? Años, yo recuerdo.
Pintamos todos palomas. Algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero pintamos palomas por todas partes, en las calles, en los muros, pintamos las palomas de la paz. La verdad acerca de los hombres y las mujeres es que fueron hechos para estar centrados en Dios, en su propia naturaleza y en su propio ser, y no se hicieron a sí mismos, no solo aparecieron, no son el resultado de un accidente, fueron creados por Dios y fueron hechos de tal manera que solo pueden funcionar verdadera y exitosamente y felizmente mientras obedezcan a la ley de Dios. Ahora bien, no sirve de nada objetar eso, como tampoco tiene sentido objetar la forma en que se fabrica, por ejemplo, la tableta que yo uso. ¿Qué voy a decirle yo al manufacturero que hizo esto? Funciona con unas leyes. El hombre lo hizo, esos hombres la hicieron, el fabricante las hizo y así funcionan. Y los seres humanos son exactamente lo mismo, simplemente nos hicieron y ya está. Y los hombres siguen luchando en contra de aquel que los hizo. Están luchando contra las leyes de aquel que les dio la vida, inclusive de su propio ser y de su propia creación, y por lo tanto se llenan de problemas. La felicidad de los hombres y las mujeres siempre depende de esa relación con Dios. Y si lee las Escrituras va a encontrar que grandes personas, algunas veces desesperados y luego regocijados y felices, y todo dependiendo de su relación con Dios. ¿Qué explica el cambio? Bueno, es una relación con Dios. Si la relación, por ejemplo, el hombre David, David el rey, cuando leemos los Salmos y lo encuentra regocijándose, él clama a Dios y le dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, el Salmo 23. Pero luego en el Salmo 51 vemos su condición de miseria después de haber pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, Salmo 51. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto siempre se explica de la relación que se tiene con Dios. Cuando obedece a Dios, canta el Salmo 23, y cuando desobedece, entonces cae a las profundidades del Salmo 51. Esa es la ley universal que atraviesa toda la historia del Antiguo Testamento, y es lo mismo en el Nuevo Testamento y lo mismo a través de toda la historia de la Iglesia. El hombre nunca fue destinado a ser el amo, sino ser un siervo obediente. Dios es el Señor, Él es el Maestro, Él es el gobernador del universo, y el hombre simplemente está para obedecer sus leyes. Y si el hombre y la mujer hubieran alguna vez obedecido, especialmente aquellos dos primeros, el mundo seguiría siendo el paraíso y en paz. Pero ¿qué sucedió? Se rebelaron, pensando que les estaban robando algo de su grandeza, y cayeron en ese pecado original. Con la gente comenzando a afirmarse, reclamando para sí mismos el derecho de gobierno, eso es lo que hicieron, el derecho de juicio, que ellos mismos podían organizar sus propios asuntos. Entonces se formaron como seres autónomos y ya no reconocieron al gobernador supremo de la ley, y de ahí en adelante cada persona se hizo gobernador y legislador. En otras palabras, el mundo está en problemas porque las personas, en lugar de estar centradas en Dios, se han vuelto egocéntricas. En el momento que eso sucede, perdieron toda la felicidad y perdieron todo. Los hombres y las mujeres se oponen a la creencia de Dios, se oponen a la ley de Dios. No les gusta el término ley, se oponen más que ahora, inclusive más que nunca, a la disciplina. Quieren ser libres, dicen vivir sus propias vidas. Y así es, pero desafortunadamente para el individuo, todos los demás individuos son exactamente iguales. Eso es peor todavía, no solamente es un grupo de personas, todas las personas son lo mismo. Todos están diciendo: ¿por qué debo hacer esto o lo otro? ¿Tengo derecho a hacer esto? ¿Por qué no puedo hacerlo? Todos son egoístas, todos se consideran solo a sí mismos y nadie a los demás. Es por eso que hay tantos problemas, tantos divorcios, tantos niños sufriendo, porque hay tanta agonía,
dolor en el mundo, por tanto sufrimiento, tantos problemas, guerras que no paran. La gente solo está pensando en qué les hace a ellos felices, qué les hace a ellos o qué les da placer. Pero, repito, el hombre nunca fue destinado a gobernarse a sí mismo. No está en condiciones de hacerlos. No son lo suficientemente grandes, no saben lo suficiente, no pueden ver lo suficiente. Estamos entonces en un universo que nos desconcierta, pero siempre siguen pensando que pueden gobernarse a sí mismos. Se vuelven irritables y entonces pelean con los demás porque están irritables, y por eso es que hay enfrentamientos. Si piensan que los de arriba, de ellos, hay unas personas arriba, por encima de ellos, y entonces hay celos y quieren derribarlos, no tienen derecho a estar allí. ¿Por qué van a estar allí? Todos iguales, todos igualitos, no tienen derecho. Y si están ellos por encima, los demás entonces, esos no, esos tampoco. Ellos no tienen derecho de moverse de ahí, ellos se tienen que quedar abajo. El mundo está dividido así. Hombres y las mujeres se dividen según su estrato, su color de piel, su educación, la cantidad de dinero que poseen, su posición y mil cosas más. A veces los historiadores dicen que todos los problemas del mundo son simplemente entre los que tienen y los que no tienen. Pero ahí es donde está la manifestación del problema. La desigualdad es el resultado de que hombres y mujeres no se ven a sí mismos verdaderamente. Están poniendo unas barreras, están manifestando lo que tienen o lo que no tienen para enfrentarse a las demás personas. En esos términos, se creen más grandes que los otros. Por eso es que el mundo está lleno de celos, de envidia, de malicia, de rencor, de amargura, de odio. Y los políticos y los gobernantes, los filósofos, entonces, tratar de arreglar esto a nivel horizontal, pero no tienen en cuenta a Dios. Por eso no hay paz, por eso no hay compañerismo, por eso no hay unidad, por eso no hay tal contraste como el que encontramos aquí en la iglesia primitiva. Esto que tenemos acá es excepcional, esto es magnífico, esto es, mejor dicho, de lo más grande que podemos encontrar, el amor más grande expresado por estas personas, lo vemos aquí precisamente. No en el mundo, lo vemos aquí entre estos cristianos. Ya he hablado un poco acerca de ese contraste. Quiero hablar ahora de algo adicional. Ya he demostrado que la humanidad fracasa porque no entiende esa relación con Dios. Pero veamos este mismo problema de otra manera. ¿No le ha parecido que el mundo, en todos sus esfuerzos por producir la paz, es superficial? La gente parece pensar que lograr la paz es algo muy fácil y se sorprenden y se decepcionan cuando fracasan. Piensan que solo tienen que convocar una mesa de negociaciones, solo sentarse a hablar es suficiente. La gente parece pensar que la lucha y el derramamiento de sangre son solo un problema de la mente. Dicen, si tan solo pueden hacer que la gente venga a la mesa de negociaciones, entonces cuando estén allí sentados vamos a negociar. Yo les voy a poner mis cartas sobre la mesa, presento mi caso, todas las personas van a estar ahí y de forma razonable vamos a llegar a un acuerdo. Entonces se cree que mientras yo eduque a las personas, mientras yo le muestre a las personas, se va a acabar la guerra. Que solamente piensan que los más primitivos son los que pelean, pero las personas educadas no pelean, solo necesitan aplicar la razón a sus problemas y ya está. Pero eso no es cierto. Esa es otra característica no cristiana de tratar de encontrar la paz, que no sirve. Se cree que la paz es un no a la guerra. No, eso ahora no tengamos un conflicto, hagamos un cese de hostilidades. Y si todas las gobiernos destruyen todos sus armamentos, entonces va a haber paz. Pero la destrucción de todas las armas no lo logra, es imposible porque van a continuar las personas iguales. No importa si destruyen todas las armas, nunca va a producir paz
Entonces, si ya no tienen armas, entonces la paz ya no va a llegar en los hogares, en las casas, en la sociedad. Para mí no hay personas en el mundo cuya enseñanza es tan opuesta a la fe cristiana como aquellos que se nombran pacifistas. Las personas que dicen que realmente pueden detener las guerras aplicando la razón y la enseñanza. ¿Y por qué están tan equivocados? Porque nunca se han dado cuenta de que el problema de la guerra, ya sea una pelea entre un esposo y una esposa o entre dos personas, cada pelea, cada una de las peleas, cada falta de paz y compañerismo se debe a que no tienen una mente correcta, tienen una mente equivocada, tienen un entendimiento equivocado, pero no solamente un entendimiento equivocado, un corazón equivocado. Todo el problema radica en el corazón. Y no estoy diciendo que la mente la desprecie, por supuesto que no, simplemente estoy diciendo que un verdadero entendimiento de la persona no es el factor controlador de la personalidad. Las personas son gobernadas por sus corazones y alguien puede tener un gran conocimiento, una gran sabiduría, un gran entendimiento, pero eso no significa necesariamente que van a vivir una gran vida. Hay algo más profundo, hay algo más elemental dentro de cada uno de nosotros. Nosotros nos hacemos a nosotros mismos, o nosotros a nosotros mismos lo que condenamos en los demás. Es decir, que si se les pide que den una opinión sobre un caso objetivo, pueden dar un juicio perfecto, pero no aplica la misma sabiduría a sus propias vidas. ¿Por qué? Nosotros criticamos a todos, pero a nosotros mismos ni siquiera nos revisamos bien. Cada uno de nosotros está gobernado por nuestro corazón. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y las luchas entre ustedes? Y él mismo responde a su pregunta. ¿No vienen incluso de sus concupiscencias que guerrean entre tus miembros? Santiago 4:1. La guerra está dentro. Esos deseos están por dentro. La lujuria está por dentro. El corazón es la causa del problema. O para decirlo de otra manera, y esto nuevamente de mucha importancia, el pensamiento no cristiano nunca puede tener la paz. Y no es algo a lo que pueda llegar. La paz siempre, yo no puedo planear la paz siempre llega de forma indirecta. Es decir, que cuando una persona tiene una relación correcta con Dios, hay paz, mientras tanto no. Si se propone a buscar la paz, no la va a encontrar. Es como la felicidad, es exactamente lo mismo. Aquel que quiere buscar la felicidad simplemente no la va a encontrar, porque la felicidad nunca debe buscarse directamente. Y si alguien se da cuenta de eso, porque va a poder en realidad entender cómo es que funciona todo esto, porque la felicidad y la paz no llegan por una búsqueda, es el subproducto de otra cosa, y eso en la Biblia dice que es la justicia. Tenga paciencia conmigo que ya voy a llegar al texto. Aquí nuevamente está una de las proposiciones fundamentales de toda la Escritura. Santiago ha expuesto este asunto muy claramente. Está tratando con toda la cuestión de la guerra. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Eso es todo, mansedumbre de sabiduría. Y luego dice en el 14, Santiago 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, noten, se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago está diciendo que si los hombres y las mujeres siembran justicia, tendrán paz, porque la paz es el fruto de la justicia, la pureza, la santidad, y eso viene de una relación correcta con Dios, viene de una obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. La tragedia
del gobierno y del mundo, aparte de Cristo, es que siempre están tratando de sembrar la paz, pero nunca la pueden producir. Si comienzan a sembrar justicia, entonces habría esperanza de tener paz. Así que el mensaje central de las Escrituras es que los hombres y las mujeres no están en paz porque no son justos. Pueden ser inteligentes, pueden ser unos grandes eruditos, sabios, pueden avanzar en conocimiento, pero no en paz. La paz es siempre el resultado de la justicia y el mundo se ha olvidado de Dios. Y así, aunque estén tratando de producir paz, nunca lo van a hacer y lo van a lograr. Los líderes del mundo están tratando de arreglar las disputas, están tratando de encontrar una fórmula, llevan a los funcionarios, con ellos pasan tiempo, tratando de producir una forma que agrade a todos, pero en el mejor de los casos solo logran una especie de amnistía, un cese temporal de la guerra. Y lo que buscamos es mucho más que esto, y es lo que encontramos en este texto. Es comunión, es fraternidad, y eso es algo del corazón, algo elemental, eso es algo fundamental, siempre basado en la justicia, en la verdad y en la santidad de Dios. Hay una paz que es posible. Eso es lo que nos está mostrando este texto. Estas personas han sido transformadas completamente. ¿Y cómo han sido transformadas? Porque Cristo los ha transformado y ahora hay una comunión con todas las personas. Cristo vino al mundo y les dio a este grupo de personas paz. Él es el príncipe de paz, pero no solamente tiene ese título, Él también es el Rey de justicia. Como dice el salmista, la justicia y la paz se han besado, Salmo 85:10. Se han encontrado en esta persona de Jesús de Nazaret, que nació en Belén. Ese pequeño cuerpo que fue colocado en el pesebre, en un momento fue el príncipe de paz del cielo y el hijo de justicia. Los dos siempre van juntos. Todo el propósito de la encarnación del Hijo de Dios es traer a este reino paz, y Él la trae. Él fue el que trajo la paz, como nadie antes la había hecho jamás, y enseñó a los hombres a amarse unos a otros. Pero Él no se detuvo en esa enseñanza y nunca debe de olvidar que la enseñanza por sí sola nunca va a producir paz. Como hemos visto, el problema no está en la mente, el problema está en el corazón, y ninguna persona en su sano juicio puede amar la guerra, nadie debería amarla, y sin embargo la gente va a la guerra contra su razón, contra su propia sabiduría, contra su propio entendimiento. No, se necesita algo más, y es la justicia que provee este príncipe de paz. Él hace las paces con su muerte y su resurrección. Ese es el único camino hacia la paz. Es por eso que no hay paz, porque no hay justicia. Lo describe Pablo en Efesios 2, 13 al 17, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado a la muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Cristo hizo la paz a través de la sangre en la cruz. Solo cuando mira a esta persona, cuando observa sus milagros y escucha su enseñanza, cuando mira la cruz, encuentra una solución a sus problemas. ¿Qué está haciendo Él en la cruz? Él es el Hijo de Dios. La única respuesta, el que está allí, lo que está haciendo allí, es que está aboliendo la pecaminosidad, porque nosotros somos impotentes para lograrlo. Él va a corregir esta relación con Dios y es lo que Él hizo. Nosotros todos nos encontramos en una situación complicada de pecado. Éramos, como lo dice Efesios hace un minuto, estábamos lejos, pero hemos sido acercados
por la sangre de Cristo. Él lo corrige todo. Por eso es que estos hombres y estas mujeres que están aquí en Hechos 4 pudieron hacer lo que hicieron. Ellos entregaron todas sus pertenencias. Todos los gobernantes, los filósofos, todo el mundo ha tratado de conseguir esto de una manera o de otra, pero no lo ponen en práctica. Y este es el juicio, dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces le pregunto, ¿cree que el mundo lo único que necesita es instrucción? Bueno, si tan solo aplicar estas verdades sería un paraíso de nuevo. Pero el mundo es como es porque no le gusta este mensaje. Prefiere entregarse a las pasiones de la carne, a disfrutar los deseos de la carne, en vez de sentarse a estudiar el Nuevo Testamento. El mundo realmente desprecia a Jesús de Nazaret y la forma en que él vivió. Los hombres inteligentes solo atienden al paladar público, ellos solamente quieren un poco demostrarse como grandes. Tenemos ejemplos como el gran Salvador de Colombia. No es por ahí, mis hermanos. No es ahí no está. La paz solo se logra con Cristo, por medio de Cristo. Él es el único que puede lograr estas cosas. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a obedecer las leyes. Es lo que nos lleva a nosotros a amar a los hermanos. Así es. Esa es la ley. Los hombres y las mujeres necesitan corazones nuevos, corazones que amen la luz y que odien la oscuridad. Y entonces ahí sí va a haber paz. Y en Cristo Jesús hay corazones nuevos, es posible. Él sabía que necesitábamos corazones nuevos, unas nuevas naturalezas. Así que Él vino y descendió y tomó la naturaleza humana para que por medio de Él pudiéramos ser purificados, para que Él pudiera devolvernos a nosotros una humanidad nueva, completamente nueva. Y estas personas que encontramos en Hechos 4 estaban llenas del Espíritu y lo estaban expresando. Pablo escribe que ese espíritu, ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, templanza, Gálatas 5. Y eso es lo que trae felicidad en vez de guerra. Y ese es el fruto del hombre con el Espíritu Santo. No es instrucción, no es iluminación, no es educación, no es una conferencia, no son consultas, no son compromisos. Lo que el mundo necesita son hombres y mujeres que tengan nuevas naturalezas. Y entonces ahí sí va a llegar la paz. Esas personas en el libro de Hechos comenzaron a creer el mensaje. Recibieron entonces unos nuevos corazones. ¿Y qué sucede con estas personas que tenían un nuevo corazón? Se unieron entre todos y tenían una sola alma. No siempre habían sido así. Habían sido pendencieros, envidiosos, pero ahora pertenecían a una nación diferente. Eran unos ciudadanos de una nación diferente. Ahora tenían un entendimiento, una comprensión que les llevaba a ser generosos, abundantemente generosos. Tenían el deseo de ayudar. Miren lo que están haciendo. Están vendiendo todo para la necesidad de las personas. Había entrega, había sacrificio, había compañerismo, había paz entre ellos. ¿Por qué? Porque eran personas nuevas. No eran simplemente unas personas que habían sido obligadas a hacer esto. No, ellos tampoco habían sido obligados ni siquiera a hacer un mandamiento. Ellos con su corazón, con el deseo de su corazón, querían cumplir todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque habían nacido de nuevo, fueron llenos del Espíritu, tenían nuevas naturalezas, nuevos corazones, y ellos mismos se asombraron. Piensen lo que está sucediendo, pónganse en los zapatos de esas personas en ese momento. ¿Cuántos de ustedes van a vender sus casas
Hoy, vaya, la vende y se la entrega a los hermanos, de voluntad. No es que yo la voy a vender y se la voy a entregar a todos los hermanos. Piense qué es lo que están haciendo ellos, de corazón. Nadie se los estaba pidiendo ni siquiera. Ellos lo estaban haciendo por amor. Y eso es lo que sucede cuando hay un entendimiento claro de lo que es el Señor Jesucristo. Yo no les estoy pidiendo que vayan y vendan todo, pero ese es el sentimiento que tenían estas personas. En vez de estar pensando en sí mismos y en cómo enaltecerse ellos mismos, no, habían en este momento sido transformados. Antes eran unos ciegos, tontos e ignorantes. Ahora se habían enfrentado a ese bebé que había nacido en el pesebre de Belén. Se sienten humildes, avergonzados, como Saulo de Tarso, que era uno de los más grandes pecadores. Cae de rodillas y se convierte en nada. Ve su egoísmo, ve su egocentrismo, pero por primera vez ven la realidad de sus vidas. Pero no solamente tienen una visión de sí mismo real, también tienen una visión una visión real de los que están alrededor. Ven todas las personas como ellos mismos deben verlas. Al principio pensaban que ellos los que tenían la razón. Yo soy aquí el que me las sé todas. Todos los demás son unos tontos. Yo, no les ha pasado. Pero todos son hechos criaturas hechas por Dios. En ese momento el punto de vista cambió. Ahora todos los otros son similares, son personas semejantes. Y ya no son tan orgullosos, ya no están pensando en sí mismos, sino por la gracia de Dios ahora piensan en los demás. Por la gracia de Dios soy lo que soy, escribe Pablo en 1 Corintios 15:10. Así que no hay nada de qué jactarse, ¿verdad? Solían mirarse y pensar, de pronto esta persona tiene más cerebro, de pronto es más inteligente que yo, o aquella mujer es mejor que yo, o tiene más dinero que yo. ¿Cómo voy a aprovecharme de estas personas? Pero ahora todos son pobres, no tienen nada de qué jactarse en absoluto, y todos estos son cristianos juntos. ¿Por qué? Porque han vivido una vida mejor, para nada. Porque ahora son todos receptores de la gracia de Dios, así que la jactancia se descarta. Todos son uno y todos se regocijan como uno con el Salvador. Nos gusta cantar, ¿cierto? Del mismo Salvador. Por supuesto que nos gusta cantar, porque ahora estamos todos juntos. Ahora cantamos himnos juntos al Salvador. Nos gusta leer las mismas escrituras. Nos gusta meditar acerca de Él. El que salió de su gloria y se humilló en la muerte, en la cruz, para que pudiéramos ser enriquecidos. ¿Qué mejor que eso? Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaras a ser ricos. 2 Corintios 8:9. Ahora cantamos juntos, nos amamos juntos, todos porque tenemos el mismo Salvador. Y eso era lo que estaban haciendo estas personas. Solían pensar que la vida era solamente un lugar para beber, gastar dinero, comer. El dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca va a poder comprar la felicidad y la paz. Y ahora empiezan a ver que no son simplemente animales, sino peregrinos hacia la eternidad. Todos los cristianos han llegado a ver que esta vida no es más que un viaje, una peregrinación, y todos somos extranjeros y peregrinos, viajeros y jornaleros. Simplemente, este mundo es un mundo pasajero y también es un mundo malvado. Y cualquiera que viva para este mundo es un tonto. Así como nuestro Señor vino al mundo de la gloria, pasó a través de él y regresó a la gloria. Así todos nosotros estamos en este mundo, pero no nos vamos a quedar acá. Estamos destinados a tener una herencia gloriosa. Estamos viajando juntos por este viaje.
No tenemos la ciudadanía aquí en este lugar, sino que buscamos una por venir. Él ya se fue adelante de nosotros. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Y Él nos ha dicho, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Juan 14:2. Vemos este mundo simplemente como un lugar de transición. Por eso es que estas personas en hechos hicieron lo que hicieron. No les importó las propiedades, no les importó lo que tenían, no les importó exhibir su riqueza, porque tenían muchas propiedades y otras tenían pocas. Pero ¿qué importa? La vida es solamente temporal. Todos somos uno y todos estamos haciendo el mismo hogar eterno y esperando la misma herencia gloriosa. Estos cristianos en hechos fueron iluminados y su atención estaba en la gloria que iban a recibir después. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Sabían que Él estaba preparando un lugar para ellos. Y así, en lugar de mirarse el uno al otro y llenarse de celos, envidia, de desprecio, ¿qué hicieron estos? Se miraron y se amaron. Pertenecían al mismo Dios, al mismo Padre, al mismo Salvador, tenían la misma ciudadanía y eran herederos y partícipes de la misma gran herencia. Como era cierto para ellos, es cierto para nosotros hoy día. Es igual. Tenían un pensamiento, una creencia, un regocijo y una gloria, es una gloriosa esperanza eterna que nada se la pueden quitar. ¿Qué piensa acerca de esto? Mi pregunta. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Gloria a Dios en las alturas? ¿Y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace? Gloria a Dios, eso es lo que debemos cantar. Comencemos a cantar. Que todos los que creen en Él se unan y comiencen a cantar ahora. A ser generosos ahora, a amar a los hermanos ahora, a entregarlo todo ahora. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú en tu palabra nos das y nos muestras nuestro corazón, nos muestras que a veces tenemos nuestro corazón afianzado en las cosas de este mundo sin entender que este mundo es pasajero. Estas personas lo supieron, lo entendieron, conocieron a Cristo Jesús de primera mano, se entendieron de primera mano que era lo esperado de ellos y probablemente no lo han visto antes, pero ellos mismos entregaron sus vidas, sus pertenencias y lo entregaron todo. Señor, ayúdanos a no solamente entenderlo, a tener un corazón generoso, amoroso por los hermanos, Señor. Que si hay necesidades, como decías hace un rato, que es el país más separado entre la riqueza y la pobreza, Señor, si hay personas que pueden ayudar a otros, Señor, pon en el corazón esa carga, ese deseo de ayudar a aquellas personas, particularmente en medio de nuestra congregación que están en necesidad, Señor. Ayúdanos a hacerlo de voluntad, de simplemente un deseo que salga de nuestro corazón, no simplemente obligados o por lograr algún mérito, sino que nuestro corazón sea un corazón generoso, amoroso, y que todos nos unamos, Señor, como un solo grupo, a cantarte y alabarte, porque vamos a pasar la eternidad juntos, Señor, y te agradecemos por ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos.